Corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de decreto que reforma los artículos 51 y 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputada presidenta. Adelante. Con el antecedente de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, le pido, si me permite, hacer una síntesis de la misma. Con gusto, diputado, adelante. La utilidad práctica de esta iniciativa se explica en que busca avanzar en la legitimidad democrática, en un proceso constitucional de juridización de las necesidades populares, alcanzar el compromiso permanente del representante popular con su electorado, así como en todo el pueblo del Estado de Zacatecas al que representamos, al que lamentablemente las crisis de los partidos políticos nos han llevado, y evitar que se pierda la representación de los mejores candidatos que, habiendo tenido un gran respaldo ciudadano, no alcancen la victoria electoral. La nueva forma de asignar las curules de representación proporcional que se propone en el presente curso incorpora a los candidatos que, habiendo participado en una elección de mayoría y teniendo un amplio respaldo del electorado, no logre la victoria electoral. Recuérdese que un voto hace la diferencia en un triunfo electoral. El tema problema. Giovanni Sartori señala que el sistema de representación proporcional busca transformar de manera proporcional los votos en escaños. Dieter Nolen dice que la representación proporcional trata de reproducir con la mayor fidelidad posible en el Parlamento las fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población. Ferrajoli destaca 3 características del sistema de representación proporcional que en su concepto lo hace más idóneo que ningún otro para asegurar la representación política. Número 1, garantiza la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos del voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo el electorado. Número 2, es el único capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral de los ciudadanos, la cual equivale a la igualdad política. Y número 3, refleja y reproduce de mejor manera el pluralismo de las opiniones políticas, la heterogeneidad de los intereses y los conflictos de clases que atraviesa el electorado, es decir, la complejidad de la sociedad. Esta iniciativa pretende también reconocer la restricción implícita derivada del principio de impugnación de las minorías parlamentarias. Para ello, igualmente, será motivo de diversa iniciativa la instrumentación de los mecanismos de control constitucional, donde la representación minoritaria puede impugnar leyes y reformas que consideren o anticonstitucionales. Incorporar a los porcentajes más altos de votación de los candidatos de mayoría relativa que no obtuvieron el triunfo, siendo ideal que la asignación fuera exclusivamente de los candidatos perdedores por mayoría relativa. Es decir, que no haya legisladores que no hubieran ido a pedir el voto en la contienda electoral constitucional. Con el debido respeto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 51 y 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 51. La legislatura del Estado se integra con 18 diputados electos por el principio de votación de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y por 12 diputados electos según el principio de representación proporcional, conforme al sistema de lista plurinominal votada en una sola circunscripción electoral. Dicha lista, que deberá contener a los 18 candidatos que participan en la misma elección por el principio de mayoría relativa, de estos últimos, 2 deberán tener al momento de la elección la calidad de migrantes o binacionales en los términos que establezca la ley. Las elecciones de diputados por ambos sistemas se sujetarán a las bases establecidas en esta Constitución y a las disposiciones de la ley electoral. Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán los mismos derechos y obligaciones. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Los diputados podrán ser electos consecutivamente por un periodo adicional. Artículo 52.
La demarcación territorial de los 18 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del Estado entre los distritos señalados, tomando en cuenta el último censo de población y los criterios generales que determina el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La facultad de asignar diputados de representación proporcional corresponderá al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el que deberá ejercerla en la sesión de cómputo estatal que para el efecto prevenga la ley electoral, de conformidad con la convocatoria emitida por el Consejo para esa elección. Para la asignación de diputados de representación proporcional, se seguirá en orden descendiente con los candidatos de mayoría relativa que hayan alcanzado el mayor porcentaje de votación para su partido o coalición y que no hayan obtenido la victoria electoral por el principio de mayoría, a excepción de los dos que tengan la calidad de migrantes o binacionales, los que serán asignados a los dos partidos políticos que obtengan el mayor porcentaje en la votación. Al efecto, se aplicará una fórmula de proporcionalidad pura, integrada con los siguientes elementos: cociente natural y resto mayor. Ningún partido podrá tener más de 18 diputados en la legislatura por ambos principios. Los partidos políticos podrán coaligarse o celebrar alianzas conforme a la ley. Para que un partido tenga derecho a participación en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, debe de acreditar, fracción primera, que participa con candidatos cuando menos en 13 distritos electorales uninominales, así como en la totalidad de las fórmulas por lista plurinominal, y segundo, que obtuvo por lo menos el 3% de la votación válida emitida en el Estado. La ley electoral local determinará las particularidades de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Transitorio único, el presente decreto iniciará vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Hasta aquí la iniciativa, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de puntos constitucionales y asuntos electorales y participación ciudadana. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversos artículos del Código Familiar del Estado de Zacatecas y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas,